para nuestra reunión de resultados. Y Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los leads del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así, no hay disculpas para estar desactualizado. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesito. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos una bienvenida a este espacio que miplanilla.com tiene para todos nuestros usuarios y clientes y demás personas que se conectan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y hago parte del área de formación y capacitación de Mi Planilla. Bueno, mientras esperamos que más personas se conecten a nuestra transmisión, quiero recordarles que esta sesión del día de hoy será grabada y a partir de mañana ya quedará dispuesta para su consulta en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Mi Planilla, como @ Mi Planilla Seguridad Social. Entonces, súper invitados a que nos consulten allá en el YouTube. Adicional, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que compartan y activen sus notificaciones de todas las sesiones que tenemos para todos nuestros clientes empresariales e independientes, porque pues ahí siempre estamos dando toda la información que tiene que ver con seguridad social, todas las sesiones que tenemos en el mes y demás. Bueno, ya para entrar en materia en esta sesión, les contamos que desde el área de formación hemos abordado en un par de veces la forma correcta de realizar el reporte de las incapacidades en pila, así como el IBC que se debe reportar durante esa novedad. Pero en esta oportunidad hemos pedido ayuda a nuestra firma de abogados aliada, que es Barrera Palacio, para que nos acompañe en esta sesión y es que nos cuente un poco más allá del reporte en la planilla de pila y le cuente a todos nuestros asistentes para que conozcan el manejo efectivo de las incapacidades desde su proceso administrativo de cada una de las compañías.
Pues bien, para esto contamos con la compañía de la doctora Sandra Novoa. Ella es ingeniera civil y cuenta con especializaciones en seguridad social, en gerencia de la seguridad social y salud en el trabajo, así como un diplomado en riesgos laborales. En este momento o actualmente, Sandra se desempeña como directora del área de seguridad social de la firma Barrera Palacio Abogados. Sin más preámbulos, Sandra, bienvenida. Nos agrada mucho tenerte en esta sesión. Adelante. Tatiana, muchas gracias a todos los participantes, pues bienvenidos a esta sesión. Pues primero agradecerle a mi planilla por contar con Barrera Palacio para esta sesión, que pues como lo decía Tatiana, es bien importante, no solo conocer la parte operativa del reporte, ¿cierto? Pues ante la planilla y cómo debo hacerlo, sino también entender cómo funciona, qué es la licencia, cuáles son esas nuevas licencias parentales que tanto hemos escuchado, pero que no se manejan muy bien en la práctica, ¿cierto? Porque pues podemos decir que son temas novedosos, entre comillas, que ya llevan unos años en la legislación, pero pues que en la práctica como que todavía no son tan utilizadas, ¿cierto? Entonces, por esta razón, pues vamos a entrar en materia. Es importante que podamos confirmar que estén viendo la presentación. Entonces, confírmame, por favor. Sí, señora. Ahí vemos la ¿Sí? presentación, Sandra. Sí, Listo. señora. La voy a poner en modo lectura. Y Perfecto. entonces, bueno, como les decía, tenemos muchísimo tema por ver. Esta parte de la nómina o de las situaciones especiales que se presentan en la relación laboral que tienen que ver con las incapacidades y las licencias, en este momento nos vamos a enfocar en las de origen común, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las licencias, de las incapacidades por enfermedad general, de las licencias de maternidad, de paternidad y de los demás eh, efectos que tiene. ¿Por qué es importante este tema? Y quiero dejarles este preámbulo ahí para que ustedes lo tengan presente. Es importante porque nos genera un indicador de ausentismo alto en las compañías, ¿cierto? Y esto, pues obviamente impacta en la productividad de las empresas, pero adicionalmente nos está generando un problema que todas las compañías que tienen casos de incapacidades continuas en el tiempo o de varias personas que son intermitentes, pues cuando van a revisar esas cuentas por cobrar ese balance de la compañía y se enfocan en qué me deben a mí y van a esa cuenta por cobrar a las entidades administradoras del sistema de salud, EPS, y se dan cuenta que ese monto cada día está incrementándose porque no se logra un recobro efectivo, porque no hay un cumplimiento de la normativa para la validación de esas incapacidades, porque tenemos mil problemas, porque los trabajadores no me comparten la historia clínica, porque además no deberían compartirla, ¿cierto? Porque es un documento que tiene una reserva, una confidencialidad especial, pero son ese sinnúmero de problemas que día a día tenemos. Entonces, pues vamos a revisar cuáles son esos requisitos para evitar que se me siga incrementando la cartera, que yo haga un recobro, digamos que efectivo y que tome acciones frente a lo que puedo o no puedo recobrar de esa cuenta. Y pues también prepararme para minimizar ese impacto por el ausentismo que tengo pues como recargando a las otras personas o una contratación adicional, o bueno, todos esos procesos que tenemos que empezar a activar cuando alguien se me incapacita por largo tiempo, ¿cierto? Entonces, veamos, la última norma que salió sobre este tema es el decreto 2126 del 2023. Sin embargo, en donde está compilada toda la información de las prestaciones económicas del sistema de salud, está compilada en el decreto 780 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, ¿cierto? Las prestaciones económicas entonces quedaron dentro de el título 3 del decreto y tenemos dos nuevos decretos que entraron después de este 2016, que son el 1427 del 2022 y el 2126 de 2023, que viene a reglamentar todas estas licencias novedosas, que fueron las parentales en sus diferentes modalidades, las derivadas del proceso gestacional y las del cuidado de la niñez, ¿cierto? Eso es como lo que trajo ese decreto 2126. También el decreto 2126 amplió las disposiciones generales que había traído la 1427
hizo algunos eh, cambios en incapacidades de origen común y nos trae un artículo en cada una de las prestaciones de cuáles son esos documentos de validación y liquidación para cada una de las prestaciones económicas. Y el decreto 1427 sigue vigente en lo que es la revisión periódica de la incapacidad y el concepto de rehabilitación, que estos conceptos lo vamos a ver más adelante cuando veamos la línea de tiempo de las incapacidades, al igual que qué pasa cuando hay una incapacidad superior a los 540 días, quién me la debe pagar. Y el decreto 1427 también habla de unas situaciones de abuso del derecho, que vamos a ver si las alcanzamos a tratar, y si no, pues les doy un resumen muy rápido. ¿Listo? Todo esto pues tiene unas normas de origen, ¿cierto? Entonces la licencia de maternidad está y de paternidad está en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. En la Ley 2114 de 2021 aparecen esas licencias parentales que tanto hablábamos, pero que se vienen a reglamentar para su reconocimiento con el decreto 2126 del 2023. La Ley 2174 del 2021, que es la Ley Isaac, que ahí es donde se habla del cuidado para la niñez, y la sentencia 355 del 2006, que despenaliza el aborto y que empieza a cambiar ese, esa denominación de licencia por aborto o incapacidad por aborto y se van a llamar licencias derivadas del proceso gestacional. ¿Listo? Entonces, esa es como la introducción que debemos tener clara para el momento de ir a consultar pues lo que queramos frente a estos aspectos, ¿sí? En temas normativos. Entonces, arranquemos en materia y vamos a hablar de la prestación económica reina del sistema de salud, que es la licencia de maternidad, ¿sí? Recordemos que la licencia de maternidad es un derecho irrenunciable y genera una protección especial para la mamita que está en estado de gestación y pues posterior al parto cuando está en la licencia de maternidad. ¿Cuál es la duración de esta licencia de maternidad? Pues hablamos de un estimado o de un periodo eh, por decirlo así, un parámetro general de 18 semanas después del parto, ¿cierto? Sin embargo, ya vamos a ver que por algunas situaciones en particular, esta duración se puede ampliar. La remuneración, importante. La mamita que tiene a su bebé tiene derecho a recibir durante la licencia de maternidad el pago del salario que devengaba al inicio de la licencia. Eso dice el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo reconoce el sistema de salud. Lo reconoce con el ingreso base de cotización del mes anterior al inicio de la novedad, ¿cierto? Ellos toman eso si es un salario fijo, si es un salario variable, pues va a promediar por lo menos el último año y pues ahí es donde se nos presentan las diferencias en algunos casos en particular. ¿Cuáles son las condiciones para el reconocimiento de la licencia de maternidad? Acá, importante. Primero, la mamita debe ser afiliada cotizante activa del sistema de salud. ¿Listo? ¿Qué aportes debe realizar? Los aportes deben ser de como mínimo el periodo de gestación, ¿cierto? Para que se reconozca la licencia. Y algo novedoso que trajo el decreto 2126 es que se debe tener cotización al menos perdón, incluido el mes de inicio de la licencia. Entonces, no solo el periodo de gestación, sino el mes de inicio de la licencia también debe estar cotizado. Y pues, ¿qué otro requisito? El tercero sería, pues, presentar un certificado de licencia de maternidad emitido por un médico inscrito al RETUS, que es el registro de todos los médicos en Colombia, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Y ese es un requisito muy importante que se debe verificar cuando nos presentan una licencia de maternidad, que ya también vamos a ver todo su contenido. ¿Listo? Entonces, condiciones generales de la licencia de maternidad. ¿Cuándo cambia? Sí, o cuándo se amplía ese periodo que yo les decía que era 18 semanas. Pues si tengo un parto pretérmino, ¿cierto? Es decir, ¿un qué? Un bebé, ay, se me fue la palabra, discúlpenme. Ay, se me olvidó. Prematuro. Prematuro, gracias, gracias. El bebé prematuro. Entonces, si nace el bebé prematuro, la licencia de maternidad se va a ampliar. ¿En qué periodo? Entonces, generalmente, el bebé nace entre las 38 y las 40 semanas, ¿cierto? Ese es como el término completo para que un bebé pueda nacer, ¿cierto? Si el bebé, vamos a decir que el doctor establece que el término fueron 40 semanas para que sea un parto
normal. Pero el bebé nació en la semana 36. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la semana 40 y la semana 36? Hay 4 semanas de diferencia. Esas 4 semanas se le van a sumar a las 18 semanas de licencia de maternidad y va a quedar una licencia de 22 semanas, ¿sí? Cuando es un parto de un bebé prematuro, la diferencia entre el nacimiento a término, que eso lo establece el médico, y la edad gestacional, que es la edad en la que nace, pues se sumará a los 18 semanas que les estaba mencionando inicialmente. Cuando hay un parto múltiple o con hijos con discapacidad, la licencia de maternidad aumenta en 2 semanas, ¿sí? Entonces, la mamita tuvo trillizos, ¿cuántas semanas va a aumentar? 2 semanas, ¿sí? No es que por cada bebé va a tener 2 semanas, no, no, no. O sea, la norma dice un parto múltiple, sean dos, sean tres, sean cuatro, se va a aumentar en 2 semanas únicamente. ¿Listo? La licencia de maternidad por adopción, pues esta sí es un derecho que tienen las madres que adoptan a sus bebés y se otorgará pues una vez se otorgue el acta en donde se establezca a partir de cuándo queda en firme la adopción y a partir de esa fecha se reconocerán las 18 semanas, ¿sí? La licencia de maternidad por extensión, este es un concepto que se utiliza cuando la mamita fallece y el padre no, pues, no registra, no lo conocen. Entonces, si la mamita cumplía con los requisitos, pues la persona que tenga la custodia del bebé puede recibir la licencia de maternidad por extensión, ¿sí? ¿En qué casos? En enfermedad, muerte o en abandono, para que ustedes lo tengan presente por si se los llegan a solicitar. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo hablaba de una licencia de maternidad preparto, que puede ser la que disfruta una mamá 2 semanas antes del nacimiento o de la fecha probable de parto, ¿cierto? Que se estima. Entonces, importante que si tenemos una mamita en gestación y el médico le otorga la licencia preparto, pues que se establezca en el documento, en ese certificado, que es licencia preparto. En algunos casos, las mamitas con embarazo de alto riesgo, los médicos lo que hacen es emitir incapacidades previas y no la licencia de maternidad de parto. Entonces, es importante que ustedes puedan validar cuando les presenten estos certificados, que sea la licencia de maternidad o si es una incapacidad, pues se tramitará una incapacidad. Otros aspectos. El reconocimiento y pago solo se hará sobre las cotizaciones efectivas que corresponden al periodo de gestación. El pago será proporcional si la mamita no cotiza todo el Sandrita, tiempo. perdón, Sí, dime, tienes el audio, o sea, te escuchamos bien unos segundos y cortado, ya escuchamos, sí, dame un momento. claro que sí. Bueno, mientras Andara regresa, invitarlos para que por favor nos dejen sus dudas y preguntas en el chat. Recuerden que vamos a abordar la mayor cantidad de preguntas que podamos al finalizar la sesión. Esperamos que por favor nos dejen todos sus comentarios ahí. ¿Lista, Sandrita? Ay, espero que ya. ¿Mejoró? Sí, señora, ya se te escucha Bueno, mejor. Gracias. bueno, entonces les decía que el pago proporcional se realiza si la mamita no cotizó durante todo el periodo de gestación. Entonces se hará una verificación de cuántas semanas cotizó la mamita y se hará la liquidación de esa licencia de maternidad de manera proporcional. Esto ya está establecido en la ley. Hace bastante tiempo se aplica este pago proporcional cuando no hay una cotización completa. En ningún caso la licencia de maternidad será inferior al salario mínimo legal vigente. Y si hay parto o adopción por parejas del mismo sexo, pues se deberá presentar la solicitud por escrito al empleador por solo una de las personas que va a reclamar esta licencia de maternidad. ¿Listo? Hablemos ahora entonces de la licencia de paternidad. La licencia de paternidad actualmente tiene una duración de 2 semanas, ¿cierto? Y es ese periodo en el cual el padre pues va a apoyar la crianza del bebé que acaba de nacer. La remuneración de esta licencia será liquidada por la EPS con el IBC que fue declarado en el mes en que nace el menor, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. El requisito fundamental del reconocimiento de esta licencia es el registro civil de nacimiento. Entonces, ese registro se debe presentar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor. Y aquí, pues, una situación que ustedes deben tener presente es en sus
políticas de incapacidades, de permisos, si lo tienen en la compañía, pues ustedes deben otorgar un plazo para que el trabajador presente los requisitos, ¿cierto? Los documentos. Pues no le vayan a poner 30 días. Si bien la norma habla de 30 días, esos 30 días son para el empleador, ¿cierto? Ustedes deben tener un periodo inferior para que pues el trabajador les pueda presentar los documentos y hagan el trámite dentro del plazo establecido y se eviten pues diferentes problemas con el recobro de estas incapacidades. Hablemos entonces del requisito de cotización para el reconocimiento de la licencia de paternidad, pues será durante los meses de gestación de la madre. Se supone que el tiempo mínimo de cotización para el reconocimiento de las 2 semanas es todo el periodo de gestación de la mamá. Si esto no se cumple, pues también habrá un reconocimiento proporcional. Igual que la licencia de maternidad y de todas las prestaciones económicas del sistema de salud, en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. Y si el padre tiene una EPS diferente de la madre porque no se ha realizado la unificación del grupo familiar, entonces hay que presentar copia del certificado de la licencia de maternidad para que la EPS del papá pues pueda verificar todos los temas de gestación y todo lo demás. ¿Listo? Hay un tema con la licencia de maternidad y es que va a haber un aumento progresivo de 1 semana, siempre y cuando se cumpla que haya un incremento perdón, una disminución en la tasa de desempleo estructural comparada con unos factores especiales. Eso aún no aplica, pero es importante que ustedes lo conozcan y entonces por esa razón en la presentación pues les dejo la anotación. Todavía se mantiene en 2 semanas, pero puede llegar a pasar. ¿Listo? Y puede ser un término hasta de 5 semanas. Listo. La licencia parental compartida. Entonces, la licencia parental compartida es una de esas novedosas licencias que nos trajo la ley 2114. Lo primero que tenemos que decir es que la licencia parental compartida le permite a la mamita que tenía esas 18 semanas de licencia de maternidad tomar las últimas 6 semanas y y hacer una distribución libre de esas 6 semanas en que las disfrute ella o las disfrute el padre del menor, ¿sí? Entonces, primer requisito, que la madre disfrute sí o sí 12 semanas de licencia. Esas se deben cumplir, licencia de maternidad de 12 semanas. Las últimas 6 semanas las podrá distribuir. 3 el papito, 3 la mamita. 4 el papito, 2 la mamita. O 5 la mamita y 1 el papito. Lo que consideren, pues es lo que se va a aplicar para la licencia parental compartida. Pueden hacer esa distribución de las últimas 6 semanas. ¿Cuál es el requisito para que podamos pues cumplir, o los requisitos, perdón, para solicitar esta licencia de parental? Lo primero, el registro civil, que también debe presentarse con 30 días, antes de los 30 días siguientes al nacimiento del menor. Acá se debe hacer un acuerdo entre las partes, ¿cierto? Entonces el padre y la madre se sientan y dicen, vamos a distribuir las últimas 6 semanas así. Tiene este acuerdo que ser avalado por el médico, ¿cierto? Entonces, importante, debe haber un aval médico y este acuerdo se le presenta al empleador para que el empleador pues conozca cómo será entonces la distribución de esta licencia. Esta licencia parental compartida no requiere la aprobación del empleador, simplemente se le presenta el documento que ya tiene pues el aval del médico, la distribución de cómo se hacen las semanas, de qué fecha a qué fecha, y debe incluir una manifestación de las partes en donde se señale que no han sido condenados en los 5 últimos años por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, que en los últimos 2 años no han tenido ninguna denuncia por violencia intrafamiliar o delitos contra asistencia alimentaria y no tener una medida de protección en contra. Si todo eso se declara, se incluye la autorización del médico y se presenta al empleador para que pues se cumpla con los requisitos. Importante, cuando el médico da el aval, se debe modificar la licencia de maternidad inicial, ¿cierto? Debe ser emitida una licencia parental compartida con los datos tal y como aparecen en el acuerdo que están haciendo los padres, ¿sí? Para que lo tengan presente. Continuamos entonces. Acá un ejemplo de lo que es la licencia parental compartida. En este caso, la mamita tomó las 2 semanas de preparto.
¿Cuánto le queda de licencia de maternidad para que cumplamos con las 12 semanas exclusivas? 10 semanas, ¿cierto? Entonces llegamos a la semana 12 y pues van a decir, vamos a compartir perdón, 6 semanas. ¿Cómo las vamos a compartir? Pues 3 semanas el papá, 3 semanas la mamá. Entonces puede ser así y se distribuyen de esa forma. ¿Listo? Entonces ahí para que les quede claro, aquí ya viene la distribución. Ay, espérenme porque creo que aquí se me corrió la presentación porque este es... Ok, no, acá es el ejercicio que les estaba mencionando. Tenemos la mamita va, este es un caso, un ejercicio, discúlpenme. María y José acuerdan distribuir las últimas 6 semanas por igual, es decir, 3 semanas el papá, 3 semanas la mamá. María disfrutará 15 semanas de licencia de maternidad, ¿cierto? Porque dijimos 12 semanas obligatorias más las 3 de la licencia parental compartida, nos dan 15. Y José que va a disfrutar su licencia de paternidad inicial de 2 semanas, ¿cierto? Y va a disfrutar las siguientes 3 semanas, dependiendo cómo lo hayan pactado. Si después de la semana 15 o si una vez termine la semana 12, toma las 3 semanas y luego eso es lo que tiene que establecerse en el acuerdo. Pero el ejercicio es, o la idea del ejercicio es que tengan claro que puede ser distribuidas esas 3 semanas, esas 6 semanas como ustedes o como los padres lo acuerden libremente, ¿cierto? No es que se vaya a reconocer a ambos padres simultáneamente, por eso les explicaba. Las fechas en el acuerdo deben ser claras. La licencia las primeras 12 semanas son hasta tal fecha, las siguientes 3 van a ser de tal fecha a tal fecha, porque no debería ser simultáneo. Y por esa razón, pues es que el médico debe emitir ese certificado con todos los datos. Eso es la licencia parental compartida. Ahora hablemos de la licencia parental flexible de tiempo parcial. ¿Qué pasa en este caso? Y es que las últimas 5 semanas, ¿cierto? Las podría disfrutar, en el caso de la licencia de maternidad, la madre del menor, medio tiempo laborando y medio tiempo disfrutando su licencia de maternidad. Entonces, en este caso, se deben disfrutar sí o sí 13 semanas de licencia de maternidad, ¿sí? Nos quedan pendientes 5 semanas. Esas 5 semanas puedo decirle a mi empleador que solicito una licencia parental flexible para eh, cumplir con mi licencia de maternidad medio tiempo y trabajar medio tiempo, ¿cierto? Esta solicitud sí requiere que el empleador de su aval. Es decir, yo presento la solicitud como madre que tengo licencia de maternidad y será el empleador quien, evaluando la situación, si la ve viable, pues otorgue el permiso para que se pueda cumplir con esta figura. Eso en la licencia de maternidad. Para la licencia de paternidad también aplica la licencia parental flexible de tiempo parcial. Entonces, la licencia de paternidad son 2 semanas, ¿cierto? Que podemos distribuir medio tiempo trabajando y medio tiempo en licencia la última semana, ¿sí? Entonces, el padre disfrutará completo una semana de licencia de paternidad y la siguiente semana la va a distribuir en medio tiempo trabajando y medio tiempo en licencia. El efecto de esto es que la licencia se va a volver de 3 semanas, ¿sí? Porque teníamos una completa, al hacerlo medio tiempo, pues se va a convertir en dos. ¿Listo? ¿Cómo se remunera? Con el IBC de quien disfrute la licencia, reportado al inicio de la misma. Los padres deben presentar el documento al empleador, ya lo había dicho. Y en la pila, en nuestra planilla integral de liquidación de aportes, ya existe la novedad para reportar que el padre o la madre del menor están en licencia de maternidad o paternidad compartida, licencia parental flexible de tiempo parcial, y se pone la P. Al poner la P, nos permite hacer los aportes a riesgos laborales. ¿Listo? El certificado de maternidad y licencias parentales. Entonces ya no es que me vayan a emitir solo la licencia de maternidad, sino ahora se supone que se llama certificado de maternidad y licencias parentales. Es el mismo documento, pero ahora con más requisitos. Y está en el decreto 2126 del 2023. En ese decreto están todos los requisitos. Son 19 requisitos, pues no se los iba a traer acá. Los podemos consultar en el decreto, pero
les traje, digamos que los requisitos más importantes para que ustedes los tengan presentes. No es que todos tienen relevancia, pero estos son como los novedosos. Fecha de parto y probable de parto, ya la teníamos, edad gestacional en semanas, para verificar cómo se va a reconocer la licencia, si es proporcional, si es embarazo múltiple para determinar si hay un aumento en la licencia de maternidad, ¿cierto? Fecha de inicio y terminación, días de la licencia parental compartida o la licencia parental flexible, lo que les acababa de explicar. Sí o sí hay que establecer esos términos y la valoración del estado de salud de la madre que autoriza pues que se aplique la licencia parental compartida. Entonces, esto debe tener el aval médico. Aspectos importantes que trae el decreto frente al contenido de este certificado, que todo lo que sea declarado en el certificado debe quedar consignado en la historia clínica de la madre del menor, que el médico debe expedir en un plazo no mayor a 3 días calendario este certificado, que debe ser actualizado por el médico tratante y pues puede llegar a ser ese certificado que reemplace el acuerdo posterior de los padres para la licencia parental, porque se supone que el médico lo emitió con base en el acuerdo, ¿cierto? Em, el certificado, bueno, ya lo dije, podrá suplir ese acuerdo. Listo. Licencia por el cuidado de la niñez. Entonces, esta es la famosa ley Isaac, que tal vez no es tan utilizada en las empresas, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque este permiso o esta licencia remunerada la pueden otorgar los empleadores cuando los trabajadores, padre o madre, tengan un menor que padezca unas situaciones especiales, una enfermedad o una condición terminal, un cuadro clínico severo derivado del accidente grave que requiera cuidado permanente y o un menor que requiera cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas. Perdón. Entonces, si tienen algún menor con alguna de estas condiciones o enfermedades, pues podrá solicitar la licencia para el cuidado de la niñez, ¿cierto? 10 días hábiles del año, los cuales podrá disfrutar eh, o todo el tiempo corrido o ya. Para la EPS solicitan los 10 días, pero en un acuerdo interno, pues entre empleador y trabajador, pues podrán coordinar cómo lo van a utilizar esos días para el 15. ¿Listo? Reconocimiento y pago, pues obviamente el que lo solicita debe ser un afiliado cotizante activo, una cotización mínima de 4 semanas, que equivalen a 28 días. Estos 28 días son novedosos dentro del decreto 2126, el anterior no lo decía. Acreditar la condición de padre, madre o de custodia, ¿cierto? Sí, no es el papito o la mamita, pero es la persona que tiene la custodia del menor comprobada con acta de entrega, pues también podrá tener el derecho a la licencia del cuidado de la niñez. No se reconoce concomitante entre padres y madres, uno de los dos debe solicitarlo y no procede el reconocimiento acumulado del mismo. Ahora hablemos de las licencias derivadas del proceso gestacional, que era lo que les mencionaba con la sentencia del 2006, en donde ya no, pues se despenalizó el aborto cuando fuera después de la semana, antes de la semana 24. Entonces ahora ya no es una conducta punible y entonces no se incurre en delito si se hace el procedimiento de aborto antes de la semana 24. Entonces, y pues cumpliendo con estos requisitos que están en la presentación. Ahora hablamos de licencias derivadas del proceso de gestacional por aborto espontáneo, por interrupción voluntaria del embarazo o por parto prematuro no viable. En esos 3 eventos, pues se considera una licencia derivada del proceso gestacional. ¿Qué requisitos para el reconocimiento y pago? La afiliada debe ser cotizante activa, debe haber tenido aportes durante el periodo de gestación del que haya sido y contar con el certificado de licencia derivada del proceso gestacional emitida por el médico pues, que esté inscrito en el RETUS y pues que sea de la red prestadora de la EPS o de la entidad adaptada. Si no es así, cualquiera de los certificados de los que hemos hablado, certificado de licencia de maternidad, certificado de licencia de paternidad, certificado de licencia parental compartida, certificado de licencia parental flexible de tiempo parcial o el certificado de las licencias derivadas por proceso gestacional,
Si no fueron emitidos ninguno de estos por un médico adscrito a la EPS, inscrito en el RETUS, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay que hacer un proceso de validación y este proceso es el que me permite obtener un certificado válido para el recobro. Se los dejo ahí, ya vamos a revisar más adelante cuál es ese proceso de validación, pero importante que ustedes tengan eso presente y que transmitan esta información a sus trabajadores para que tengan claro que si no los atienden en una entidad o un médico que esté adscrito a la red prestadora de su EPS, vamos a tener dificultades en el proceso de recobro si no se hace la validación. ¿Listo? Volviendo a las licencias derivadas del proceso gestacional, tienen una duración entre 2 y 4 semanas. Esto lo determina el médico que emita la licencia y si la madre requiere cuidados o tiempos adicionales, estos ya serán emitidos por el médico como una incapacidad. La remuneración se hará con el salario que devenga la madre al momento, bueno, la persona que tiene la licencia al inicio de esta novedad. Los documentos para liquidación y pago, pues claramente que tengamos un certificado válido para que la EPS nos haga este proceso, hacer la solicitud a través del medio que establezca la EPS, casi todas las entidades están virtuales, ¿cierto? Entonces se suben los documentos y cuando radicamos nos emite un número de radicación. Importante, por favor, ustedes tengan en control de todos sus procesos el número de radicación y la certificación bancaria en donde hacen la consignación las administradoras pues de los valores a pagar. Acá hay un cuadro resumen de los documentos que tiene cada una de las prestaciones económicas para que ustedes lo puedan revisar. Ahora hablemos de las incapacidades de origen común. Y pues recordemos que la incapacidad de origen común pues es la derivada de un estado de inhabilidad física o mental que le impide a una persona desarrollar su capacidad laboral por un tiempo determinado, ¿cierto? Todo esto derivado de una enfermedad general o un accidente de origen común. Importante, y creo que ahora está cogiendo bastante fuerza el tema de la inhabilidad mental, ¿cierto? Ya no es solo la física, sino que se están combinando estos dos aspectos y la mayoría de compañías tiene problemas de incapacidades por diagnósticos de tipo mental. Este es un tema que es importante que se aborde y que ustedes revisen todo lo de la batería de riesgo psicosocial en sus empresas y verifiquen que tengan todo el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para este riesgo, porque nos está trayendo bastantes dolores de cabeza al momento de que tengamos un trabajador con este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones para el reconocimiento y pago de la licencia, perdón, de la incapacidad de origen común? Pues el afiliado debe ser cotizante activo y si es pensionado, que sigue cotizando al sistema de salud porque la empresa decidió mantenerlo a pesar de que fuera pensionado, también tiene derecho al pago de la prestación económica. Antes lo negaban, ¿cierto? Eh, no, doctora, es que me dicen que no porque es pensionado y que él ya como recibe pensión. No, no, eso ya quedó, esa discusión ya quedó zanjada y las EPS tienen la obligación de reconocer la incapacidad a un pensionado, siempre y cuando esa incapacidad no sea derivada del proceso que generó la pensión si fuese de invalidez. Ojo, ¿ya? Si es un pensionado por vejez, pues siempre se le reconocerá, pero si es un pensionado por invalidez, que en algunos casos se vincula o sigue en la empresa, pues la incapacidad será reconocida siempre y cuando no sea por el mismo diagnóstico que generó la invalidez. Requisito de cotización, mínimo 4 semanas de cotización efectiva, no de afiliación. Importante que tengan clara esa diferencia. No es que, doctor, es que él ingresó el 1 de febrero y se me incapacitó el 5 de marzo, ¿sí? Entonces, pues está afiliado, pero yo pagué la seguridad social hasta el 10 de marzo porque esa era mi fecha de vencimiento, pues él no tenía las 4 semanas de cotización antes de que iniciara la incapacidad, entonces pues no va a tener ese reconocimiento de esa incapacidad, ¿sí? Si bien estaba afiliado, no había cotización efectiva porque se hizo después de la fecha en que ocurrió el evento que generó la incapacidad de origen común. Y, como les decía, contar con el certificado de incapacidad emitido por un médico o odontólogo adscrito al RETUS y de la red prestadora de la EPS.
¿Qué IBC se toma para la liquidación? El IBC reportado en el mes anterior al inicio de incapacidad, entendiendo por inicio el reportado en el día 1 de la incapacidad inicial, no el de las prórrogas. Entonces, tengan eso presente al momento de liquidar las prórrogas, se liquidan las incapacidades con el IBC inicial, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio. Continuamos con esta persona que se me incapacitó el 5 de marzo. La primera incapacidad será liquidada y pensemos que ya habían pagado la seguridad social el 1 de marzo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el IBC que tenían reportado al inicio de incapacidad? El de febrero, ¿cierto? Se me incapacitó el 5, yo pagué la seguridad social de febrero el 1 de marzo, ya conocían al 5 cuál era el IBC anterior, fue el de febrero. Entonces, esa primera incapacidad se liquida con el de febrero. Listo, esa incapacidad fue del 5 de marzo al 30 de marzo, pero le dan una prórroga. ¿Cuándo es prórroga una incapacidad? Cuando entre la fecha inicial de la segunda y la fecha de terminación de la primera no hay más de 30 días. Y el segundo requisito es que el diagnóstico sea el mismo o que se relacione o sea derivado del primero, ¿sí? Entonces vamos a decir que en el ejercicio fue una prórroga. Entonces lo incapacitaron todo abril, del 1 al 30 de abril. ¿Cómo liquido la prórroga de la incapacidad? Con el ingreso base de cotización de febrero, ¿sí? El IBC inicial, para que lo tengan ahí presente. Y llegamos al proceso de validación y pago de la incapacidad. ¿Cuándo se debe realizar este proceso? Cuando el trabajador me presenta una incapacidad que no fue emitida por la red prestadora de la EPS, ¿sí? ¿Qué tengo que presentar y cuándo? Entonces, tengo que presentar el certificado de incapacidad que me emitió el médico o la entidad que me haya atendido. Y debo presentar la epicrisis o el resumen de atención. No es la historia clínica, epicrisis o resumen de atención, que me van a decir, pero es que es casi igual. Sí, puede ser casi igual, pero lo que tiene la historia clínica es mucha más información. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa diferencia. Cuando yo tengo esos dos documentos, los debo radicar ante la EPS. ¿Cuándo? Tengo 15 días calendario desde la fecha de expedición de la incapacidad. Pues, este es el plazo que nos ha traído bastantes dolores de cabeza, porque esta validación es como la anterior transcripción para que todos aquellos que manejaban o manejan ese proceso al derecho y al revés, pues era la anterior transcripción. Y recordemos que la transcripción ni siquiera estaba en la norma. Cada EPS tenía unas reglas diferentes. Algunas EPS me daban 2 meses para transcribir, otras 6 meses, ¿cierto? Otras 1 año, pero yo tenía el derecho o tengo el derecho de recobro de una incapacidad hasta de 3 años. Lo que pasa es que si ese certificado de incapacidad no es válido para la EPS, pues pongo el riesgo del recobro, porque puede que sea válido para justificar el ausentismo por situaciones médicas, ¿sí? Porque fue emitido por un médico de reto. Sin embargo, no fue emitido o ese médico no estaba dentro de la red prestadora. ¿Qué tengo que hacer? Validar. Y este proceso de validación, pues puede que sea fácil cuando cumple con los requisitos y con el periodo que me establece la ley. Pero cuando no es así, pues se me vuelve un dolor de cabeza administrativo porque es muy probable que se complique el recobro de la incapacidad. Entonces, para el ejercicio pensemos que lo radicamos, perfecto. Dentro de los 15 días calendario, la EPS revisa los documentos y tiene 8 días hábiles para pronunciarse, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si la EPS no se pronunció en esos 8 días y yo radiqué los documentos, se entiende que la EPS ya me aceptó esa prestación y me la va a liquidar y a pagar. ¿Listo? Si la EPS se pronuncia y dice, no, miren, un momento, es que yo necesito someter a una evaluación médica esta incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que le exigen al afiliado que solicite una cita para que el médico lo valore y vea si tenía o no tenía razón esa incapacidad. Y esto sí que ha traído bastantes inconvenientes para el reconocimiento de las prestaciones económicas cuando las EPS no avalan, porque ustedes saben cómo es la dinámica del sistema de salud para efectos de las citas. Y el deber ser es que ellos te programaran, ¿cierto? Y algunas creo que lo hacen ahora. Se somete a validación médica que el trabajador, bueno, que el afiliado se presente en tal fecha. Pero hay otras que no, que simplemente contestan, debe solicitar cita en medicina general para que valide la incapacidad.
¿Cuánto se demora una cita con medicina general? Por bien que nos vaya, por bien que nos vaya, 8 días, ¿cierto? Y si ya le pasó los síntomas que tenía cuando le emitieron la incapacidad, pues empiezan a decir que ya no necesita, me voy a inventar los 10 días que yo estaba recordando, sino que con 5 estaría bien. Y ahí empiezan los problemas frente a la validación tanto de los días como del estado de salud y hemos tenido bastante problema con eso. Complejo, sí, porque pues yo empresa pago los días que me dicen, ¿cierto? Y se supone que eso ya debió suceder. Y ahora que me digan, no, no le voy a pagar 10 sino 5. ¿Cómo procedo con el trabajar? ¿Cierto? Entonces, explicarle que no le reconocieron sino 5 y venga a ver cómo manejamos los otros 5. Entonces, pues hay que revisar esos temas y por eso es tan importante que ustedes hagan el seguimiento a todos estos procesos en tiempos oportunos y no 3 o 4 meses después. Además, porque tienen un dolor de cabeza adicional y es que si se superan los 15 días calendarios, pues ya no les van a recibir o les rechazan porque se superó el periodo. Entonces, se vuelve más desgaste administrativo aún. Si la EPS validó los 10 días y no me pidió una evaluación médica adicional, pues entonces se supone que tiene desde la fecha en que yo radiqué 15 días hábiles para que me hagan el reconocimiento y la liquiden y 5 días hábiles para que la paguen. Ya sabemos que esto en la práctica muy pocas EPS lo aplican, ¿cierto? Tenemos bastantes problemas con el recaudo de las incapacidades y pues de las prestaciones económicas en el sistema de salud. Pues esperemos a ver qué sucede. Por ahora, pues no hubo reforma en salud, entonces seguiremos manejando las prestaciones económicas como vamos y estar atentos por si hay algún cambio. Importante con esas EPS, bueno, en este momento en liquidación, hacer esos recobros rápidamente para que no vayan a tener los problemas que tuvimos con las anteriores, ¿cierto? Que cuando ya entraron en ese proceso, pues se complicó aún más el reconocimiento de las prestaciones y de los valores que se adeudaban por este concepto. Tenemos ahora lo que les mencionaba de la línea de vida de la incapacidad o la línea de tiempo de un trabajador con una incapacidad larga, ¿sí? Una incapacidad ininterrumpida. Y pues esta figura ahora es mucho más habitual de lo que uno creyera, ¿cierto? Ahora son más los casos de trabajadores que, pues, que se enferman y que duran mucho tiempo incapacitados. Entonces, para eso hay que hacer un seguimiento especial. Entonces, vamos a hablar de ese seguimiento especial, recordando desde el primer día, ¿cierto? Y ese primer día, pues, ¿qué es? Que si me dan una incapacidad de 3 días, pues, ¿quién reconoce los 2 primeros días? El empleado, ¿cierto? Es clarísimo, él reconoce los 2 primeros días y ¿cómo lo reconoce? Pues va a reconocer, como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 227, y es que habla de que esos 2 primeros días se reconocen a las 2/3 partes de el salario sin que sea inferior al salario mínimo. Doctora, ¿y los puedo reconocer al 100% del salario? Sí, los puede reconocer al 100% del salario, ¿sí? Pero la norma establece las 2/3 partes, para que lo tengamos claro. A partir del tercer día, ¿quién va a reconocer? La EPS. ¿Listo? ¿Cómo va a reconocer la EPS? A las 2/3 partes. ¿De qué? Del ingreso base de cotización. Ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, eh, importante que lo tengan presente. Listo, entonces, eh, pongámonos un caso. Tenemos en la empresa estos servicios de asistencia médica que van a la casa. Vamos a hablar de un EMI. Y el trabajador se enfermó y entonces ese primer día llamó, lo atendieron en EMI, le dieron una incapacidad de 2 días. Listo, 2 días, perfecto. Luego le dan, se sigue enfermando, entonces no, que va a llamar a EMI. Entonces ahí es la primera cosa que debemos tener en cuenta y es, no, si ya tuvimos una primera incapacidad de EMI de 2 días, pues usted ya se entiende que no se recuperó en esos 2 días, o sea, usted necesita que lo vea un médico pues de la red prestadora de su EPS, alguien que realmente le haga unos análisis adicionales para establecer qué es lo que tiene el trabajador. Entonces, importante que ustedes tengan ese control, porque se nos vuelve entonces incapacidad de 2 días de EMI, otra incapacidad de 2 días de EMI, otra incapacidad de 2 días de EMI, y eso pues no nos lo van a pagar nunca, porque EMI, pues las incapacidades de estos servicios casi nunca las reconocen, ¿cierto? Porque la validación se vuelve un dolor de cabeza y estamos perdiendo el conteo desde el inicio. Entonces, ojo, controla ahí. Se fue al servicio médico, lo vieron y resulta que no era una, vamos a hablar del tema respiratorio, que no era una infección viral,
sino que esa persona se complicó y ahora tiene una bronquitis. Entonces empezó una bronquitis, entonces le van a dar 15 días de incapacidad, entonces, bueno, ya la transcribo o, perdón, la valido o simplemente hago el proceso de pago si fue a una red prestadora. Resulta que terminaron los 15 días y esta persona no se recupera y se puso súper mal y le dio, voy a hablar de neumonía, ustedes entenderán que no soy experta médica, pero vamos a hablar de tema respiratorio. Entonces le da una neumonía y le dan otros 30 días. Entonces llevábamos 15, eh, más los 3, 18, más 30, 48, y le siguen dando incapacidad y llegamos a 60 días de incapacidad por tema respiratorio, ¿cierto? Esa neumonía se nos complicó, lo hospitalizaron, salió de la hospitalización, pero sigue incapacitado y llegó al día 60 con incapacidad por temas respiratorios. Este día 60 es un hito importante. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo con el decreto 1333, que ya ahorita está dentro del decreto 780, eh, las EPS deben verificar cómo va esa rehabilitación del trabajador a los 60 días, ¿cierto? Deberían hacer esa revisión periódica de la incapacidad. Y créanme que no muchas EPS hacen ese proceso. Entonces nosotros podemos preguntarle a la EPS, señores EPS, eh, solicitud de revisión periódica de la incapacidad. Nos gustaría saber si la EPS cumplió con el requisito de procedibilidad del decreto 1333 del 2018, que se encuentra ahora en el decreto 780 de 2016. Y pues ideal que lo hicieran con la firma del trabajador, porque muchas veces la EPS contesta que eso es información confidencial, pero nosotros solo estamos preguntando si cumplieron con el requisito. No me cuente que le encontró el trabajador, simplemente dígame si le hizo la revisión periódica, ¿sí? Para verificar pues si el tratamiento está funcionando o no. Eso lo podemos hacer. En la norma está que se puede solicitar o pues recordarles, ¿cierto? Si no lo ha hecho, es importante hacerlo. Y se sigue incapacitando el trabajador y llega al día 90 de incapacidad. Entonces, ¿qué pasa en ese día 90? Primero, ya la incapacidad deja de reconocerle a la EPS a las 2/3 partes y la va a reconocer al 50% de ese ingreso base de cotización inicial. Recuerden que no puede ser inferior al salario mínimo. O con eso, tienen que verificar que el software esté ajustado al reconocimiento como mínimo al salario mínimo, al proporcional si son días inferiores en el mes. Pero ojo porque encontramos que todavía no todos los software están con ese parámetro claro y en algunos casos pagaban un poco menos de lo que corresponde al valor del salario mínimo. Listo. ¿Qué otra situación se presenta si se sigue incapacitando? Pues que antes del día 120, ¿cierto? Entonces, esta persona llegó el día 90 y me trae otra incapacidad de 30 días. Entonces, si tiene otra incapacidad de 30 días, yo ya sé que va a completar 120 días, ¿cierto? Entonces, yo tengo que decirle al trabajador, Pepito Pérez, tenga presente que cuando cumpla los 120 días, usted ya debe contar con un documento que se llama concepto de rehabilitación. ¿Y qué pasa con ese concepto de rehabilitación? Pues que ese concepto nos va a dar la luz para saber cómo proceder a partir del día 180. Entonces, vaya hablando con su médico tratante antes de que cumpla los 120 días y dígale cómo le emiten ese concepto de rehabilitación, ¿cierto? Importante que nosotros tengamos ese acompañamiento, esas preguntas, no es que, ¿qué hubo? Usted ya no, 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 sino como que ese acompañamiento, que los trabajadores que tienen estas situaciones sientan un apoyo, ¿sí? Por parte de la empresa para darles esa guía, ¿sí? No para hacerles las cosas, no, no, es para darles esa guía y enseñarles qué es lo que tienen que hacer o guiarlos mejor, ¿cierto? Entonces vaya y pregunte por el concepto de rehabilitación. Si llega el día 120 y no lo tenemos, le preguntamos al trabajador, no, doctor, a mí no me dieron eso. A mí ni siquiera el médico me dijo, solo me dijo que me iban a llamar y no me han llamado, ¿cierto? Y pues el trabajador, algunos están en una posición muy cómoda. A mí no me han dicho nada, ni me están pagando, a mí no tengo problema. Entonces, es importante que aterricemos un poco el proceso. Mire, si usted no tiene ese documento, cuando llegue al día 180, si es que llega, a usted no le van a pagar. Yo ya no tengo la obligación de pagarle. Y si usted no cuenta con esos documentos, pues el fondo de pensiones, que es quien debería pagar, pues no le va a poder hacer el pago porque usted no radica en tiempo. ¿Y el afectado quién va a ser? El trabajador.
Entonces, importante ese concepto de rehabilitación. Puede ser favorable o puede ser desfavorable, ya vamos a ver las diferencias. Pensemos que en este caso, al día 120 le emiten el concepto, se sigue incapacitando, día 150, llegamos al día 180 y esta persona sigue con sus problemas respiratorios. ¿Qué pasa en el día 180? Pues ya la empresa no tiene la obligación de hacer el reconocimiento de la prestación económica. ¿Qué es importante? Que cuando yo supe que iba a completar los días, los 180, ¿cierto? Porque pues yo ya sabía que en el acumulado llevaba 160 y tantos días y me trae otra de 30, ya va a superar los 180 días, pues avisarle, advertirle, ¿sí? Señor trabajador, tenga en cuenta que el próximo fecha usted cumplirá los 180 días de acuerdo con, esto es importante que lo verifiquen con ese certificado de incapacidades que emite la EPS, ¿cierto? En algunas de las plataformas de la EPS ustedes pueden acceder y sacar esos certificados o solicitar los certificados de qué prestaciones económicas le han reconocido a Pepito Pérez con cédula tal. Y sale el certificado y ustedes confirman con lo que tienen reportado estas y estas y estas y cumplen los 180 días en tal día. Entonces, con base en esa información, ustedes le dicen a Pepito Pérez que ya completó los 180 días y que no hay lugar al pago, que se acerque a la fondo de pensiones o a Colpensiones, dependiendo de dónde esté afiliado, y solicite la información para su trámite. ¿Qué va a ser diferente si es concepto favorable de rehabilitación? Entonces le van a pedir unos documentos para que el fondo o Colpensiones les siga reconociendo las incapacidades hasta por 360 días más, es decir, hasta completar 540 días de incapacidad. Si es desfavorable, le piden otros documentos y lo que procede es la calificación de pérdida de capacidad laboral. Y si lo califican con más del 50% de pérdida y el trabajador cumple con el requisito de tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años antes de la estructuración, pues tendrá derecho a su pensión de invalidez. Esperamos que le emitan la carta de su reconocimiento o la resolución si es Colpensiones y pues con base ya en esa información podemos dar por terminado el contrato para que el trabajador pues se vaya a su recuperación y pues ya tendría su pensión de invalidez, ¿cierto? Pero si le califican menos del 50% y no tiene o no obtiene la pensión de invalidez, pues podrá ser que le levanten la incapacidad temporal y tenga que reincorporarlo ya como un discapacitado porque tiene una pérdida de capacidad laboral y pues tengo algunas obligaciones que cumplir desde el punto de vista laboral, como el cumplimiento de las recomendaciones, mirar que pues que el cargo que tenga se ajuste a lo que él puede o no puede hacer. Entonces, importante que ustedes hagan este seguimiento y tengan todo el control del proceso. ¿Listo? Algo acá clave, no hay incapacidades retroactivas en el sistema de salud, salvo que sean urgencias por internación del paciente, trastornos de la memoria o eventos catastróficos. Entonces, esa figura que, doctora, tranquila que yo tengo el control la próxima semana y que eso ya no pasa o no debería pasar. No sé si les está pasando, pero eso ya no debería pasar. ¿Listo? Otros aspectos rápidamente, cuando el concepto es favorable y se superan los 540 días, recuerden que llegamos al día 180, el concepto fue favorable, el Fondo Colpensiones reconoció por 360 días más, entonces llegamos al día 540. Si sigue siendo favorable el concepto y el paciente no ha tenido la recuperación o sigue con enfermedades concomitantes a la inicial, la EPS será quien reconozca esas incapacidades. Por tanto, cuando tengan estos casos, es importante que ustedes validen estos 3 requisitos para que le exijan a la EPS el pago. Si no, la recomendación es que el trabajador instaure una acción de tutela para que le permitan establecer quién debe hacer el reconocimiento de esa prestación económica, porque se lo pasan de aquí para acá, de acá para que no, que el fondo, que no, que la EPS, y nadie le reconoce, ¿sí? Y pues en principio el empleador no tiene por qué pagar esa incapacidad, si eso es el sistema de salud, y ya será un fallo del juez de tutela quien indique quién debe eh, reconocer la prestación si el concepto es desfavorable. ¿Listo? Bueno, les mencionaba que en el decreto 1427 vienen unas situaciones de abuso del derecho. Esto es cuando se presume que el trabajador o presenta incapacidades falsas o no está cumpliendo con el tratamiento o recibe pago de las prestaciones económicas de los dos sistemas por ARL y EPS. Entonces, si surgen esas situaciones, algunas de esas, igual están
8 causales enumeradas en el decreto, pues es importante que ustedes revisen. El decreto les dice cómo deben proceder, a qué entidad, si a la fiscalía o si hay que denunciar a la EPS, para que esto pues se pueda investigar y poder revisar si existe una situación de abuso del derecho por parte de estas personas o si no es así, pues por lo menos establecer cuál es la acción que van a seguir. ¿Listo? Bueno, discúlpenme la carrera, pero es que el tiempo es muy corto para este tema tan largo. Fueron las generalidades de todos estos casos que tenemos en el día a día en las prestaciones económicas. En la presentación tienen mi correo electrónico. Si tienen dudas adicionales, yo creo que ahorita vamos a abrir un espacio, unos 5 minutos para algunas preguntas, pero si tienen más dudas, por favor escríbanme en el correo y me tienen paciencia, yo les contesto, pero me escriben y revisamos los casos, ¿cierto? Eh, Entiendan, les contestaré de manera general. Si ya quieren una asesoría especial, pues les presentaremos una propuesta con una tarifa especial, pues porque somos aliados de mi planilla y al ser ustedes clientes de mi planilla, tienen una tarifa especial en temas de asesoría. ¿Listo? Entonces, Tatiana, si quieres, revisamos el tema de las preguntas. Sandra, muchas gracias. Bueno, tengo que confesarte varias cosas. Lo primero es una temática muy interesante, es una temática bastante amplia. Lo que podemos hacer es como hacer otra sesión en donde podamos partir en dos para que en una sesión se aborde una sola temática y en otra sesión como un pedazo para poder profundizar un poco más. Y la segunda cosa que tengo que confesarte es que por cada minuto que hablaste eran 5 preguntas. En este caso, contarle también a los asistentes que tenemos preguntas muy puntuales de casuísticas puntuales de la empresa y para nosotros, pues, digamos que por tema también de confidencialidad de la información, nos es difícil plantear estos escenarios acá y en el entendido de que una situación particular hay muchas cosas que revisar. Entonces, vamos a tratar de validar la generalidad, Sandrita. Importante, si quieres dejarles ahorita ahí en pantalla como los datos de ustedes. Ustedes saben que cuentan con los servicios de Barrera Palacio de Abogados para que hagan todo el estudio 360 de su proceso de incapacidades en las compañías, porque a veces no es solo un caso, sino es la generalidad, cómo lo manejo, qué pasa si me llega. Hay muchas preguntas de, es que se me pasaron los 15 días, es que no tengo la historia laboral y no sé cómo pedírsela al colaborador porque en efecto nunca me la trae. Entonces, todas estas casuísticas pues hacen parte en efecto de una situación puntual, pero es una generalidad que tienen las empresas en su proceso. Entonces, súper invitados a que contacten a Barrera Palacio. Te voy a hacer unas preguntas, creo que van en desorden, porque lo que te digo, llegaron muchas, pero traté de agrupar la generalidad de lo que tenemos. Y una de ellas nos dice, y es, ¿cuáles son las condiciones de la prórroga de una incapacidad? Porque nos ponían muchos ejemplos, y es, no se incapacita de lunes a viernes y el próximo lunes se incapacita. Entonces no sabemos si ese día o esos 2 días de diferencia es atribuible, perdón, a una prórroga o no es, o bueno, ahí como que nos cuentes un poquito de eso. Los requisitos para que una incapacidad sea prórroga son dos, de manera esencial. Que entre la fecha inicial de la segunda y la fecha final de la primera no hayan más de 30 días. ¿Sí? Ese es el primer requisito. Entonces, en el ejercicio que tú me estás diciendo, vamos a coger el calendario. Se me incapacitó del 5 al 9 de agosto, ¿sí? De lunes ¿De a viernes. acuerdo? Y luego volvió a ir al médico el 13, del 13 al 16. Y resulta que era por una viral y ahora es un tema gastrointestinal. Pues, uno podría pensar, ¿cierto? Con los códigos que puede ser Ujú. prórroga. Entonces, es importante preguntarle al trabajador, oye, lo incapacitaron por sí, doctora, no, es que eso se me complicó. No, bueno, mire, si usted me trae un certificado que dice que esto es una incapacidad. Y de acuerdo a lo que estamos hablando más inicial, es una prórroga. Entonces, necesito que se modifique ese certificado, ¿cierto? Porque en realidad no es una incapacidad inicial, sino una Nueva. prórroga. Esos son datos que ustedes tienen que aprender a manejar cuando les presentan esos certificados. Claro, entiendo, cuando hay empresas con una gran cantidad de trabajadores es casi difícil o es sí, imposible estar El uno a pendiente, pero a uno. la persona asignada debe tener esa claridad para los procesos de recobro y los conteos, porque a veces ni siquiera la registran en las EPEXs. Otro caso que se presenta mucho en lo que tú me estabas señalando es que se va, preciso se incapacita de lunes a jueves, va el viernes y vuelve y se incapacita la siguiente semana, y vuelve y se incapacita la siguiente semana, 3 días, 3 días, 3 días, pero un día va por cefalea, otro día va por dolor estomacal, otro día va porque le dolió el codo, sí, pero se la pasa
siempre después del fin de semana incapacitado. Doctora, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden solicitar una valoración integral a la EPS del afiliado, del trabajador, y Ustedes contarle a la empresa. EPS, ustedes empresa, sí, Ok. ustedes empresa pueden hacerle una carta, señores EPS tal, solicitud de valoración integral, reporte de caso especial. Respetados señores, queremos presentar el récord de incapacidades de los últimos 2 meses de fulanito de tal. 3 días, código tal, 3 días, código tal. Por favor, revisen qué está pasando, ¿sí? Hagan una valoración integral. Y en algunas empresas nos ha funcionado y es que las EPS nos contestan citándolo para que inicie un proceso médico, ¿sí? Para que lo vea un médico general, porque esto lo hacen es porque van a urgencias y van a un lado y van al otro y van al otro y ya empiezan a moverse y ya saben cómo manejar el sistema, ¿cierto? Ujú. Sobre todo en las empresas en que siempre reconocen, ay, disculpen que mi perrito está súper cansado. Pero no se Sobre escucha, no te todo, preocupes. No se bueno, escucha nada. sobre todo en las empresas que reconocen la prestación al 100%. Entonces, como no me afecta mi ingreso, Ujú. pues los trabajadores, ¿cierto? Pues con no muy buena ética hacen eso. Entonces, esos casos hay que empezarlos a trabajar y no dejarlos avanzar mucho porque siempre hemos encontrado varias situaciones cuando revisamos este tipo de personas. Es ¿Listo? decir, que en todo el proceso de valoración que ustedes hacen, ustedes pueden darle como esa sugerencia al cliente y eso es muy bueno para que las empresas digan, wow, quiero tomar el servicio de barrera. Ahí estoy haciendo la cuña. Voy a Muchas ir a la gracias, Tati. pregunta, voy a ir a la pregunta, porque si nos dicen como hay empleados que ya saben y entonces van a una IPS, luego van a otra, luego van a otra, luego van a otra, y creo que eso va en sintonía con uno de los últimos slides que nos presentaste y es, no está siendo ético el procedimiento de que va una, va otra, y lo que hace es que pues dilata el tema de ir a la compañía. Es un poco lo Pues, que nos contabas y ahí respondemos varias preguntas que tenemos de eso. Gracias, Sandrita. Licencia parental compartida. La pregunta es, ¿las últimas 6 semanas de esa licencia parental compartida se debe notificar desde que inicia la licencia o ya cuando se vaya a cumplir? no, debes hacerlo. Eh, recuerda que uno de los requisitos es el registro civil de nacimiento y este debe presentarse antes de los 30 días, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? Ustedes deben hacer este acuerdo, ojalá previo al nacimiento del menor para que el médico les emita el certificado ya ajustado a lo que ustedes acordaron. Si no, tienen que hacerlo antes de los 30 días del nacimiento del menor porque tienen que presentar ese registro civil, ¿cierto? Entonces, los requisitos para el recobro de esa licencia es tener ya el acuerdo firmado, presentar el registro civil antes de los 30 días. Entonces, no es que cuando ya tenga 4 meses de licencia, ay, si yo como que le voy a dar las 6 semanas porque ya me cansé, mejor me voy a trabajar y que él lo cuide. No, Mm, esto se debe pensar con tiempo y como les digo, ideal que se haga antes para que después no vayan a tener que ir a donde nació el bebé a que les cambien ese certificado porque era una licencia de maternidad de 18 semanas y ahora hay que emitir una licencia parental compartida de 12 semanas de la maternidad ujú. más 6 semanas que se distribuirán de la siguiente manera, porque ese es un documento que debe diligenciar el médico, ¿sí? Ok. Vamos a hilar la pregunta con una que nos hacían en la sesión y es, ¿qué pasa si no le aprueban esa licencia parental compartida al padre, sino solo se la aprueban a la mamá? Ella puede tomar su licencia compartida independientemente que no se la... Porque me dice, tengo el pediatra que está de acuerdo, tengo mi empleador que está de acuerdo, pero el papá del bebé no se la aprobaron. Igual la puedo tomar o tiene que el papá del bebé tenerla aprobada también. Pero es que la compartida no requiere aprobación del empleador. No sé, Ok. la flexible sí. La Entonces flexible debe de ser la tiempo flexible. exacto. La flexible de tiempo parcial, que es la que trabajo medio tiempo y disfruto Ujú. medio tiempo la licencia, esa requiere la autorización del empleador. La otra simplemente revisan requisitos, ¿sí? Que si el Ok. médico lo aprueba, tú puedes suspender tu licencia, reincorporarte y pues el papá tienes que hacer cualquier cosa. Pero la de tiempo flexible no, esa sí requiere la aval. Si el empleador no lo aprueba, pues no va a poder disfrutar una semana más de licencia de paternidad, ¿cierto? Son 2 semanas y recordemos que el Mm, efecto de que el padre utilice la licencia parental flexible es que la última semana se convierta en 2 semanas. de acuerdo. Entonces no lo va a poder utilizar Puedo y solo trabajar medio utiliza tiempo. las 2 semanas. Exactamente, sí. Y lo mismo la madre. Si no le dan el aval en la empresa, pues seguirá con su licencia de paternidad, De de normalito. maternidad, perdón,
completa, sí, sí. Listo. Sandrita, pregunta ineludible acá y es reconocimiento de las incapacidades generales. ¿Esos 2 primeros días la compañía debe hacerlos al 66 o al 100%? Yo sé que lo mencionaste en la presentación, pero sí nos parece, porque la pregunta sí llegó muy al final, contarle a las personas y es, ¿cuál es la norma o qué pasa? Y ahí y ahí lo voy a hilar con otra pregunta y es, si tengo una incapacidad de 3 días, ¿hago ese recobro a la EPS por un día o cómo funciona ahí? Y ahí creo que se me unen las dos preguntas. Entonces, el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la incapacidad se debe pagar a las 2/3 partes durante los primeros 90 días. ¿Sí? Entonces, ¿De ¿cómo se acuerdo? paga la incapacidad de los 2 primeros días? A las 2/3 partes. ¿Que hay empresas que las pagan al 100? Perfecto, lo pueden hacer, pero la norma establece 2/3 partes. Importante, que estas 2/3 partes no sean inferiores al monto de los 2 días equivalentes al salario mínimo. ¿Sí? De Eso acuerdo. es lo que debemos tener presente. ¿Y me recuerdas la parte final de lo que me estabas Si es una mencionando? incapacidad de 3 días, ¿se Ah, puede ok, hacer el recobro a la EPS de un día? claro. Pues debes hacer el recobro. Ahora hay muchas empresas que dicen por un día yo no me voy a desgastar, yo no lo voy a Es recobrar y lo más pago, un trámite porque ya lo... administrativo. Pero hay otras que sí lo recobran y debería recobrarse. Perfecto. Sandrita, para finalizar, una pregunta que no lo tengo tan presente, si lo mencionaste, y es, la EPS, ¿cuánto tiempo tiene para pagar una incapacidad por ley? O sea, yo paso los papeles, me los aceptan, súper, todo en regla. ¿Cuánto tiempo tiene esa EPS? Y si para pagarle al empleado debo esperar que la EPS me pague, o yo puedo pagarle al empleado esa incapacidad y ya después recibo lo que me dé la EPS. Lo primero, lo vimos cuando estaba en la línea de validación de la incapacidad. Una vez tú radiques los papeles, si no requiere validación, se supone que tienen 15 días para liquidar, reconocer y liquidar, y 5 días adicionales hábiles para pagar. Es decir, 20 días hábiles para el pago. Esto no lo cumple. O sea, creo que me sobran Contadas. muchos dedos de la mano para decir que las EPS se están cumpliendo con esos términos, ¿cierto? Ok. Ese es el plazo, pero pues ya sabemos que eso no pasa, ¿cierto? Y lo otro que me mencionabas era, Lo uno era cuánto tiene de plazo para pagar la incapacidad por ley. Y se me olvidó el segundo, lo tenía acá anotado, pero se me perdió. Eh, para recobrar teníamos 3 años, se supone, pero como les y decía, eso. hay que tener el certificado válido por la EPS. ¿Sí? Válido es que si fue despedido por otra entidad que no era de la red prestadora, pues debe ser un certificado que sea válido para él. Y Perfecto. esto, sin duda, sé que les ha traído muchos dolores de cabeza, lo sé porque tenemos muchas consultas sobre el tema, pero es el término que está en la ley y es complejo después de superado ese término hacer el recobro. Que sí, hay herramientas jurídicas de erradicar derechos de petición, pero tienes que tener justificado por qué no cumpliste, ¿sí? Porque el De acuerdo. desconocimiento de la norma no te pues desliga de tu obligación, Exime. entonces, exacto, entonces, importante que tengan eso presente. Perfecto. Sandrita, muchas gracias por toda la ayuda que nos prestaste. Nos pasamos unos minutos, pero lo que te digo, tenemos muchas preguntas. Con toda la disposición, recuerden que nosotros en Mi Planilla también tenemos nuestro centro de ayuda y pueden hacer varias consultas. Tienen los datos de Barrera Palacio Abogados, por favor, si ustedes requieren procesos, instalaciones, saber cómo deben tramitar una u otra cosa, pueden pedir la asesoría a ellos. Muchas gracias por la asistencia, Sandrita, a ti por la sesión del día de hoy y en otra oportunidad nos vemos. Esperamos que sea muy pronto. Muchas gracias, Tati. Y una última cuña. Si tienen Gracias. un monto importante de recobro, escríbanme porque tenemos un aliado que hace esta gestión. Son muy habilidosos, tienen contactos en EPS para hacer la gestión de recobro mucho más rápido y puede que logren pues algún reconocimiento de esos dineros que están por ahí por perderse. Entonces, ténganlo presente, revisen esa cuenta por cobrar y pues si es alto el monto, contáctenos y revisamos. Perfecto, Sandrita, mil gracias y a todos mil gracias. Feliz día. Buen día para todos.
Para nuestra reunión de resultados, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes.